Cordial saludo. Letra de cambio. Comenzando con la presentación, daré una breve descripción respecto al concepto de títulos valores, el cual nos brindará una mayor interpretación frente al tema que nos concierne el día de hoy. Los títulos valores los podemos definir como documentos legítimos de un beneficiario o de un tenedor, que incluyen un derecho autónomo y literal o que se manifiesta tal cual en el papel. Como requisitos generales están aquellos descritos en el artículo 621 del Código de Comercio, el cual establece que el título debe mencionar el derecho que va a incorporar y como segundo debe tener la firma de quien lo crea. Teniendo esta amplia definición, empezaré a centrarme en la exposición del título o valor, el cual es denominado letra de cambio. Este consiste en un documento que incorpora el derecho al beneficiario o girador de prestar mérito ejecutivo o exigir al aceptante o girado de la letra de cambio, más específicamente el deudor, de pagar un valor establecido en un tiempo determinado. En otras palabras, podemos determinarlo como el documento base de la obligación de quien acepta la letra de cambio a pagar un valor fijado en un tiempo acordado al beneficiario, siendo este título o valor la garantía para el beneficiario en caso de incumplimiento, un respaldo para exigir judicialmente su derecho. De la letra de cambio se desprenden tres partes o intervinientes: el girador, quien será el creador de la letra de cambio y también quien presta la suma de dinero. El girado, conocido como deudor, será la persona que reciba la suma de dinero en calidad de préstamo, adquiriendo la obligación de pagarlo en el tiempo establecido. El beneficiario será quien reciba el pago estipulado en la letra de cambio, pudiendo ser el mismo girado o incluso un beneficiario diferente establecido por el creador de la letra de cambio. Requisitos de validez. Como se mencionó anteriormente en los requisitos generales de los títulos valores, en la letra de cambio se deberá, primero, estipular el derecho en el título que se incorpora. Segundo, la firma de quien lo crea. Además de estos dos requisitos generales, deberá tener en su contenido las pautas establecidas en el artículo 671 del Código de Comercio, el cual establece los requisitos particulares de la letra de cambio. Primero, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Segundo, el nombre del girado. Tercero, la forma del vencimiento. Cuarto, la indicación de ser pagadera a la orden o al portador. Estos dos primeros requisitos, tal como se estipulan, son mencionar la obligación aceptada por el deudor de pagar cierta suma de dinero y segundo, estipular su nombre en el documento. Bajo el tercer requisito, tendremos la oportunidad de acordar cuatro formas de vencimiento o en qué momento se debe realizar el pago de la suma establecida. Se debe tener muy presente ya que es la fecha a partir de la cual podrá hacerse exigible su respectivo pago a través de una demanda civil en caso de incumplimiento. El Código de Comercio, en su artículo 673, estipula las siguientes formas. Primero, a la vista. Determina que su pago se debe efectuar al momento de presentar la letra de cambio por parte del tenedor al deudor. Bajo el artículo 692 del Código de Comercio indica que la presentación con vencimiento a la vista se hará dentro del año siguiente a la fecha de la creación de cambio. De presentarse después del año opera la caducidad y no podrá hacerse exigible el reconocimiento del derecho. Segundo, a un día cierto sea determinado o no. De este tipo de vencimiento desprenden dos formas. La primera es una fecha exacta en la cual se estipula el pago de la obligación. Por otro lado, un día cierto que no sea determinado condiciona el vencimiento a la ejecución de un suceso para que sea exigible la obligación. Tercero, con vencimientos ciertos sucesivos. En este caso, se acuerdan pagos de la obligación en diferentes cuotas. Cuarto, por último, está el vencimiento a un día cierto después de la fecha o de la vista. De esta manera puede estipularse en el título una cierta cantidad de tiempo después de su creación en el cual se deberá pagar la obligación. De la misma manera se explica el vencimiento a un día cierto después de la vista, en el cual se establece un tiempo para que se pague la obligación al momento de ser presentada la letra de cambio por el tenedor para exigir su respectivo pago.
Un tema importante a resaltar en este punto es que a pesar de que el vencimiento de la letra de cambio sea un elemento esencial de este título o valor, su omisión o ausencia en el documento no invalida que sea exigible, ya que la Corte Suprema, a través de su jurisprudencia, reconoció que en estos casos se entenderá que vence a la vista, como se mencionó en líneas pasadas, con la presentación del título por parte del tenedor al deudor. Como último requisito, tendremos la indicación de ser pagadera a la orden o al portador, en donde la primera se indica el nombre a quien se girará el respectivo pago y por otro lado el portador es donde en el título se manifiesta que el pago se hará al beneficiario, siendo este quien tendrá la letra de cambio en su poder y la exhiba después de su vencimiento para su respectivo cobro. Teniendo, teniendo en mente esta amplia descripción de la letra de cambio, no debemos olvidar la prescripción de los títulos ejecutivos, el cual es concepto clave en el desarrollo del tema que hemos expuesto hoy, ya que la prescripción en este caso se define como la extinción o pérdida de un derecho por el paso del tiempo. En este caso, para la letra de cambio, es la pérdida de la capacidad de cobrar judicialmente al deudor, estipulándose un tiempo de 3 años a partir de la fecha de vencimiento, siendo dentro de estos 3 años el tiempo en el cual el acreedor, en caso de incumplimiento, tendrá la oportunidad de exigir su derecho por vía ejecutiva a través de una demanda civil. Con esto concluyo el tema de hoy. Gracias por la atención prestada. Hasta luego.